Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que es lo más importante. Nos enseña a buscar primero el éxito, primero el dinero, primero el reconocimiento, primero la aprobación de los demás, primero las metas, primero las preocupaciones. Y sin darnos cuenta, muchas veces Dios termina ocupando el último lugar. Oramos solamente cuando ya no encontramos otra salida. Lo buscamos cuando todo parece derrumbarse. Abrimos la Biblia únicamente cuando el corazón ya no puede más. Pero hoy quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría si comenzaras cada día poniendo a Dios en el primer lugar? No después del trabajo. No después de las preocupaciones. No cuando sobre tiempo. Sino primero. Porque aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón termina guiando toda nuestra vida. Jesús dijo unas palabras que siguen transformando millones de corazones. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Observa cuidadosamente lo que dijo. No prometió que nunca existirían dificultades. No dijo que desaparecerían todas las pruebas. Lo que prometió fue algo mucho más profundo. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás comienza a encontrar su lugar correcto. Muchas veces vivimos agotados porque intentamos ordenar nuestra vida sin comenzar por el lugar correcto. Queremos paz sin acercarnos al Príncipe de Paz. Queremos dirección sin consultar al Dios que conoce el camino. Queremos fortaleza mientras intentamos caminar lejos de la fuente de toda fuerza. Y por eso el corazón termina cansado. Imagínate un árbol. Las personas suelen admirar sus ramas, sus hojas, sus frutos. Pero todo eso depende de algo que casi nadie ve. Las raíces. Si las raíces son fuertes, el árbol permanece firme incluso cuando llegan las tormentas. Pero si las raíces están secas, tarde o temprano todo comienza a debilitarse. Nuestra vida espiritual funciona exactamente igual. Lo que ocurre en secreto delante de Dios termina sosteniendo todo lo que sucede delante de las personas. Por eso Jesús muchas veces se apartaba para orar. Antes de enseñar. Antes de hacer milagros. Antes de tomar decisiones importantes. Buscaba primero al Padre. Si el mismo Hijo de Dios consideró indispensable pasar tiempo con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Quizás llevas tiempo pidiendo que cambien muchas cosas alrededor. Pero Dios hoy quiere comenzar recordándote algo. Antes de cambiar las circunstancias, desea fortalecer tu comunión con Él. Porque cuando una persona aprende a caminar cerca del Señor, incluso los días difíciles comienzan a vivirse de otra manera. Piensa en María y Marta. Un día Jesús llegó a su casa. Cuando comenzó a gobernar Israel era muy joven. Podía haber pedido riquezas, poder, fama, largas victorias. Sin embargo, cuando Dios le preguntó qué deseaba, respondió con humildad. Pidió sabiduría. Quería agradar primero al Señor. Quería gobernar conforme al corazón de Dios. Y precisamente porque puso a Dios antes que las riquezas, el Señor también le añadió aquello que no había pedido. Ese principio sigue siendo verdadero hoy. Cuando buscamos primero al Señor, muchas otras cosas encuentran su lugar correcto. No significa que todo será perfecto. Significa que dejamos de construir nuestra vida sobre aquello que cambia constantemente. El dinero puede desaparecer. La salud puede cambiar.
Las personas pueden irse. Los proyectos pueden modificarse. Pero Dios permanece fiel para siempre. Y quien construye sobre ese fundamento jamás pierde la esperanza. Quizás durante mucho tiempo has buscado paz en lugares que nunca pudieron dártela. Has pensado que cuando consigas cierto trabajo finalmente descansarás. Que cuando llegue esa oportunidad serás completamente feliz. Que cuando desaparezca ese problema entonces tendrás tranquilidad. Pero después de alcanzar una meta aparece otra preocupación. Después de resolver un problema llega otro desafío. Porque la verdadera paz nunca depende de las circunstancias. Depende de la presencia de Dios. Jesús dijo: permanezcan en mí. No dijo: visítenme solamente cuando tengan dificultades. Dijo que permaneciéramos. Porque la vida cristiana no consiste únicamente en buscar a Dios cuando necesitamos ayuda. Consiste en caminar con Él todos los días. Cuando despertamos. Cuando trabajamos. Cuando tomamos decisiones. Cuando reímos. Y también cuando lloramos. Esa relación diaria transforma lentamente nuestro corazón. Comenzamos a pensar diferente. A reaccionar diferente. A mirar las dificultades desde otra perspectiva. Porque ya no vivimos solamente según nuestras fuerzas. Vivimos sostenidos por la gracia de Dios. También Daniel comprendió esta verdad. Vivía rodeado de personas que no compartían su fe. Tenía enormes responsabilidades. Enfrentaba presión constante. Y aún así, la Biblia dice que continuaba orando 3 veces al día. No esperaba una crisis para buscar al Señor. Su relación con Dios era parte de su vida cotidiana. Y precisamente esa comunión fue la que le dio fuerza cuando llegó el momento del foso de los leones. Muchas veces queremos tener una fe fuerte durante las grandes pruebas. Pero esa fe se construye en los días comunes. En esos momentos donde nadie nos observa. Cuando abrimos la Biblia aunque nadie lo sepa. Cuando hacemos una oración sencilla antes de comenzar el día. Cuando damos gracias incluso por las pequeñas bendiciones. Es allí donde las raíces comienzan a crecer. Y cuando finalmente llegan las tormentas, descubrimos que Dios ya había estado fortaleciendo nuestro interior. Quizás hoy el Señor no te está pidiendo que cambies toda tu vida en un solo día. Tal vez solamente quiere que vuelvas a caminar cerca de Él. Que vuelvas a hablarle. Que vuelvas a confiar. Que vuelvas a disfrutar de su presencia. Porque nunca ha dejado de esperarte. Él no está contando cuántas veces fallaste. Está esperando el momento en que decidas regresar a sus brazos. Como el padre del hijo pródigo. No salió corriendo para condenarlo. Salió corriendo para abrazarlo. Así es el corazón de Dios. Siempre dispuesto a recibir con amor a quien vuelve a Él. Y quiero terminar este mensaje haciendo una oración contigo. Padre amado, hoy queremos volver a colocarte en el primer lugar de nuestra vida. Perdónanos por las veces que las preocupaciones ocuparon el lugar que solo te pertenece a ti. Perdónanos cuando confiamos más en nuestras fuerzas que en tu dirección. Enséñanos a buscarte cada mañana. A escuchar tu voz antes de tomar decisiones. A caminar contigo en cada momento de nuestra vida. Que tu presencia sea nuestro mayor tesoro. Que nuestra paz nazca de saber que tú estás con nosotros. Ordena nuestras prioridades. Fortalece nuestra fe.
Y ayúdanos a recordar que cuando tú ocupas el primer lugar, todo lo demás comienza a encontrar el suyo. Gracias porque nunca dejas de recibir a quien se acerca con un corazón sincero. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si hoy solo puedes recordar una verdad de este mensaje, recuerda esta. Cuando Dios ocupa el primer lugar de tu corazón, las circunstancias dejan de ocupar el primer lugar en tus pensamientos. Allí comienza la verdadera paz, porque descubres que la mejor decisión de cada día siempre será caminar de la mano del Señor. Hay otra verdad que transforma completamente nuestra manera de vivir cuando comenzamos a poner a Dios en el primer lugar. Poco a poco dejamos de preguntarnos únicamente, ¿qué quiero hacer yo? Y comenzamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Esa sencilla pregunta cambia muchas decisiones. Porque ya no vivimos guiados solamente por nuestras emociones. Aprendemos a buscar la dirección del Padre. Y aunque muchas veces esa dirección no coincide con nuestros propios planes, siempre termina llevándonos al lugar correcto. Piensa en Jesús antes de comenzar su ministerio. La Biblia dice que pasaba tiempo a solas con el Padre. Buscaba su voluntad. Oraba. Escuchaba. No actuaba impulsivamente. Cada paso nacía de una relación profunda con Dios. Y eso también quiere enseñarnos hoy. Vivimos en una generación donde todo sucede muy rápido. Todos tienen prisa. Todos quieren respuestas inmediatas. Todos desean resultados visibles. Pero el Señor sigue hablando al corazón que aprende a detenerse delante de Él. Muchas veces Dios no levanta más la voz. Simplemente espera que disminuya el ruido que hay dentro de nosotros. Porque mientras nuestra mente corre de un lado a otro, resulta muy difícil escuchar la paz con la que Él quiere guiarnos. Por eso dedicar unos minutos al Señor cada día nunca es tiempo perdido. Es la mejor inversión que podemos hacer. Porque esos minutos cambian la manera en la que enfrentamos todo el resto del día. Una decisión tomada después de orar suele ser muy diferente a una decisión tomada desde el miedo. Una conversación después de buscar a Dios suele estar llena de más sabiduría. Una dificultad enfrentada junto al Señor deja de parecer imposible. Eso fue exactamente lo que vivió Nehemías. Antes de reconstruir los muros de Jerusalén no comenzó levantando piedras. Comenzó orando, ayunando, buscando la dirección de Dios. Y cuando finalmente llegó el momento de actuar, sabía que no caminaba solamente con sus propias fuerzas. Caminaba con la dirección del Señor. Quizás hoy tú también estás delante de una decisión importante. No sabes qué camino elegir. No sabes qué puerta cruzar. No sabes qué ocurrirá mañana. Antes de responder impulsivamente, detente. Ore. Habla con Dios. Permite que su paz gobierne tu corazón. Porque muchas veces la respuesta que necesitas no llega primero como una explicación. Llega como una paz que te permite avanzar con confianza. Y cuando Dios guía un camino, incluso si parece difícil al principio, termina llevándote exactamente al lugar donde su propósito puede cumplirse. Tal vez esa sea la invitación del Señor para ti en este momento. No correr delante de Él. No intentar resolverlo todo con tus propias fuerzas, sino caminar a su lado. Un día a la vez. Una oración a la vez. Una decisión a la vez. Porque quien pone a Dios en el primer lugar descubre algo maravilloso. Nunca pierde aquello que verdaderamente importa.
Quizás el mundo no siempre comprenderá tus decisiones. Tal vez algunas personas pensarán que confiar en Dios es una señal de debilidad. Pero la Biblia nos muestra una realidad completamente diferente. La verdadera fortaleza nace precisamente de reconocer que necesitamos al Señor cada día. Porque el corazón que depende de Dios jamás camina solo. Y aunque lleguen nuevas pruebas, nuevas preguntas o nuevos desafíos, siempre tendrá un refugio seguro donde descansar. Ese refugio nunca cambia. Ese refugio tiene un nombre. Y su nombre es Jesús. Hay dolores que nadie puede ver. Heridas que no aparecen en el cuerpo. Lágrimas que solo caen cuando la puerta de la habitación se cierra. Momentos donde el corazón parece romperse en silencio mientras todo el mundo cree que estás bien. Quizás hoy tú conoces ese tipo de dolor. Tal vez has aprendido a sonreír mientras por dentro estás luchando. Respondes que todo está bien cuando alguien te pregunta cómo estás. Sigues adelante. Trabajas. Cumples con tus responsabilidades. Hablas con las personas. Pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, vuelven esos pensamientos que has intentado esconder durante todo el día. Y entonces aparece una pregunta muy profunda. Dios, ¿de verdad ves lo que estoy viviendo? Si alguna vez te has hecho esa pregunta, quiero decirte algo desde el comienzo de este mensaje. Sí. Dios lo ve todo. Ve las lágrimas que nadie conoce. Escucha las oraciones que nunca pronunciaste en voz alta. Conoce el cansancio que llevas dentro del alma. Y sabe exactamente cuánto tiempo has estado intentando mantenerte fuerte. Nada de eso pasa desapercibido para Él. A veces pensamos que Dios solo actúa cuando hacemos grandes oraciones. Cuando encontramos las palabras perfectas. Cuando nuestra fe parece inquebrantable. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Nuestro Padre escucha incluso el suspiro más pequeño de un corazón quebrantado. Piensa por un momento en Ana. Durante años vivió con un dolor que nadie podía quitar. Deseaba tener un hijo. Oraba. Esperaba. Veía cómo el tiempo pasaba. Y parecía que el cielo guardaba silencio. Llegó un momento en el que ya ni siquiera encontraba fuerzas para hablar. Solo lloraba delante de Dios. Y aún así, el Señor entendía perfectamente cada lágrima. Porque Dios no necesita palabras perfectas para comprender el corazón de sus hijos. Él conoce aquello que ni siquiera sabemos expresar. Quizás hoy tú tampoco encuentras las palabras. Tal vez ya no sabes cómo orar. Has repetido tantas veces la misma petición que comienzas a pensar que Dios dejó de escucharte. Pero escucha esto con atención. Nuestro Padre nunca se cansa de escuchar la voz de sus hijos. Jamás. Cada oración llega delante de su presencia. Cada lágrima tiene valor para Él. Cada batalla que enfrentas le importa profundamente. Porque no eres un desconocido para Dios. Eres su hijo. Eres su hija. Y un padre amoroso jamás permanece indiferente al sufrimiento de sus hijos. Muchas veces creemos que Dios está lejos porque no sentimos su presencia. Pero el amor del Señor nunca ha dependido de nuestras emociones. Hay días donde sentimos mucha paz. Otros donde solo encontramos silencio. Sin embargo, Dios sigue siendo exactamente el mismo. Su fidelidad no cambia. Su amor no disminuye. Su presencia permanece. Aunque nuestros sentimientos cambien constantemente.
Piensa en María y Marta cuando perdieron a Lázaro. Ellas enviaron un mensaje a Jesús. Esperaban que llegara inmediatamente. Pero el Señor tardó. Y mientras esperaban, su hermano murió. Humanamente parecía que todo había terminado. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta le dijo algo que probablemente muchos de nosotros también hemos pensado alguna vez. Señor, si hubieras estado aquí. Qué frase tan humana. Qué frase tan llena de dolor. Porque muchas veces nosotros también pensamos: Señor, si hubieras actuado antes. Si hubieras abierto esa puerta. Si hubieras evitado esa pérdida. Si hubieras cambiado aquella situación. Pero la historia no terminó con aquellas lágrimas. Jesús tenía un propósito mucho mayor que ellas todavía no podían comprender. Y antes de hacer el milagro ocurrió algo que siempre conmueve el corazón. La Biblia dice simplemente: Jesús lloró. Qué hermoso es saber que el Hijo de Dios no permaneció indiferente delante del sufrimiento. Lloró con quienes lloraban. Compartió su dolor. Estuvo presente antes incluso de cambiar la situación. Eso nos enseña una verdad preciosa. Dios no solo quiere resolver tus problemas. También quiere caminar contigo mientras atraviesas esos problemas. Él nunca te dice: arréglatelas solo. Nunca. Camina contigo. Llora contigo. Te fortalece. Y permanece a tu lado incluso cuando todavía no entiendes el propósito de todo lo que está ocurriendo. Quizás hoy el milagro todavía no ha llegado. Pero la presencia de Dios sí. Y muchas veces esa presencia comienza a sanar el corazón mucho antes de que cambien las circunstancias. Porque el Padre conoce un dolor que nadie más puede comprender. Él sabe exactamente cuánto pesa aquello que llevas dentro. Y precisamente por eso hoy quiere recordarte una sola verdad. Él te ve. Nunca dejó de verte. Nunca dejó de escucharte. Nunca dejó de amarte. Aunque el mundo siga adelante. Aunque algunas personas no comprendan tu sufrimiento. Aunque parezca que nadie nota tu batalla. Dios sí la conoce. Y permanece más cerca de lo que imaginas. Muchas veces pensamos que el dolor es una señal de que Dios se ha alejado. Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Algunos de los hombres y mujeres más cercanos al Señor atravesaron temporadas muy difíciles. David lloró. Jeremías fue llamado el profeta que lloraba. Job perdió casi todo en muy poco tiempo. Pablo sufrió persecuciones, cárceles y enfermedades. Y aún así, Dios nunca dejó de estar con ellos. Eso significa que las dificultades no son una prueba de la ausencia de Dios. Muchas veces son el lugar donde aprendemos a conocer su amor de una manera mucho más profunda. Job vivió uno de los sufrimientos más grandes registrados en las Escrituras. Perdió a sus hijos. Perdió sus riquezas. Perdió su salud. Incluso las personas que estaban cerca de él comenzaron a decirle que había perdido el favor de Dios. Pero estaban completamente equivocados. Mientras todos pensaban que Dios se había alejado, el Señor seguía observando cada paso de su siervo. Había un propósito que Job todavía no podía comprender. Y aunque las respuestas tardaron en llegar, Dios nunca dejó de sostenerlo. Quizás tú también has escuchado voces que intentan convencerte de que Dios ya no está contigo. Tal vez esas voces vienen de otras personas. O quizás vienen de tus propios pensamientos.
Pero no todo lo que piensas cuando estás herido refleja la verdad. El dolor muchas veces intenta hablar más fuerte que la fe. Y precisamente en esos momentos necesitamos recordar las promesas del Señor. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. No dijo: estaré contigo solamente cuando todo vaya bien. No, prometió permanecer contigo todos los días. En los días de alegría. Y también en los días donde las lágrimas parecen no terminar. Porque su fidelidad nunca depende de las circunstancias. Depende de su propio carácter. Y Dios jamás cambia. Tal vez hoy te preguntas por qué el Señor todavía no respondió esa oración. ¿Por qué permitió esa pérdida? ¿Por qué no evitó aquel sufrimiento? Son preguntas humanas. Y la Biblia nunca condena a quien las hace con un corazón sincero. Muchos siervos de Dios también preguntaron por qué. David lo hizo. Habacuc también. Incluso Jeremías expresó delante del Señor su dolor. Pero todos ellos terminaron descubriendo algo. Aunque no siempre recibimos todas las respuestas, siempre podemos encontrar descanso en la presencia de Dios. Porque su presencia sostiene aquello que las explicaciones no pueden sanar. Hay heridas que ningún consejo humano puede curar. Hay vacíos que ninguna persona puede llenar. Hay lágrimas que solamente Dios puede comprender completamente. Y por eso Él sigue acercándose al corazón quebrantado. No con condenación, no con reproches, sino con compasión. Jesús nunca rechazó a quien llegaba roto delante de Él. Recibió al ciego, recibió al leproso, recibió a la mujer samaritana, recibió a Pedro después de haberlo negado. Recibió a Tomás cuando dudó. Y sigue recibiendo hoy a todo aquel que llega con un corazón sincero. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuánto tiempo lleves luchando. No importa si hoy tu fe parece muy pequeña. Jesús nunca desprecia a quien vuelve a buscarlo. Quizás tú sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante. Pero recuerda algo. No necesitas tener toda la fuerza. Solo necesitas acercarte a aquel que nunca deja de ser fuerte. Isaías escribió una promesa maravillosa. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Observa que no dice que encontrarán fuerzas dentro de sí mismos. Dice que serán renovadas por Dios. Y esa es una esperanza enorme para nosotros. Porque habrá días donde nuestras propias fuerzas no serán suficientes. Pero las del Señor jamás se agotarán. Él sigue levantando al cansado. Sigue consolando al que llora. Sigue fortaleciendo al que piensa que ya no puede continuar. Quizás hoy Dios todavía no ha cambiado completamente tu situación. Pero ya comenzó a cambiar algo dentro de ti. Tal vez mientras escuchabas este mensaje, tu corazón comenzó a recordar que no está abandonado. Que sigue siendo amado. Que sigue siendo visto por el Padre. Y esa verdad puede convertirse en el primer paso hacia una nueva esperanza. Ahora quiero hacer una oración contigo. Padre amado, gracias porque tú ves aquello que nadie más puede ver. Conoces nuestras heridas más profundas. Sabes cuánto tiempo hemos estado luchando. Tú conoces cada lágrima que hemos derramado en silencio. Cada noche difícil. Cada preocupación. Cada decepción. Hoy ponemos todo eso delante de ti. Sana nuestro corazón.
Abraza nuestra alma con tu paz. Recuérdanos cada día que nunca dejamos de estar bajo tu mirada. Ayúdanos a confiar incluso cuando no entendamos el proceso. Fortalece nuestra esperanza y permite que podamos experimentar tu amor de una manera más profunda que nunca. Gracias porque nunca nos abandonas. Gracias porque sigues caminando a nuestro lado. Y gracias porque podemos descansar sabiendo que tú conoces perfectamente nuestra historia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hoy solo puedes recordar una frase de este mensaje, que sea esta: Dios conoce tu dolor. Él ha visto cada una de tus lágrimas. Y aunque todavía no entiendas todo lo que estás viviendo, nunca ha dejado de caminar contigo. Su amor sigue siendo más grande que tu dolor, y su presencia continúa sosteniéndote incluso en los días más difíciles. Hay temporadas en las que parece que nada cambia. Oras, esperas, confías, pides dirección. Pero los días pasan y todo parece exactamente igual. Las mismas preguntas, las mismas preocupaciones, las mismas puertas cerradas. Y poco a poco aparece un pensamiento que intenta entrar en el corazón. Tal vez Dios ya no está haciendo nada. Si alguna vez has sentido eso, quiero decirte algo con todo mi corazón. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Y tampoco confundas la espera con la inactividad. Porque aunque tus ojos todavía no puedan verlo, Dios sigue obrando. Ahora mismo, en este preciso momento, hay cosas que Él está preparando que todavía permanecen ocultas para ti. Y eso no significa que se haya olvidado de tu oración. Simplemente significa que Dios sigue trabajando incluso cuando todavía no ves el resultado. Piensa por un momento en un escultor. Cuando toma un bloque de piedra, nadie puede imaginar la obra que existe dentro de él. Durante mucho tiempo solo se escuchan golpes. Parece que la piedra únicamente está siendo quebrada. Pero cada golpe tiene un propósito. Cada detalle acerca un poco más la obra a su forma definitiva. Muchas veces Dios trabaja así con nuestra vida. Hay procesos que parecen difíciles. Situaciones que no comprendemos. Esperas que parecen demasiado largas. Pero mientras tú solo ves los golpes, Dios sigue formando algo hermoso. No está destruyendo tu historia. La está moldeando. Quizás hoy solo puedes ver lo que has perdido. Una oportunidad. Una relación. Un trabajo. Un sueño. Pero Dios también ve aquello que todavía no ha llegado. Y muchas veces protege nuestro futuro cerrando puertas que nosotros queríamos abrir desesperadamente. José nunca imaginó que una prisión formaría parte del camino hacia el palacio. Cuando fue vendido por sus hermanos, seguramente todo parecía una tragedia. Después fue esclavo. Más tarde terminó encarcelado siendo inocente. Si hubiera observado únicamente sus circunstancias, habría pensado que Dios se había olvidado completamente de él. Pero la Biblia repite una frase que cambia toda la historia. El Señor estaba con José. No dice que solo estuvo con él cuando llegó al palacio. No. Estuvo con él en la prisión, en la injusticia, en el dolor, en la espera. Y mientras José pensaba que simplemente estaba sobreviviendo, Dios estaba preparando el día en que salvaría a toda una nación. Eso también puede estar ocurriendo contigo. Quizás tú solo ves retrasos.
Pero Dios ve preparación. Tú ves silencio. Dios ve crecimiento. Tú ves puertas cerradas. Dios ya está preparando la correcta. Porque nuestro Padre nunca improvisa. Él no comienza a pensar qué hacer cuando aparece un problema. Mucho antes de que tú llegaras a esta situación, Él ya conocía la salida. Eso debería llenar nuestro corazón de paz. No porque entendamos todo, sino porque conocemos el carácter de Dios. Él jamás deja una historia incompleta. Nunca abandona la obra de sus manos. Nunca olvida una promesa. Abraham tuvo que aprender esa verdad. Dios le prometió un hijo. Pero pasaron años. Muchos años. Y mientras el tiempo avanzaba, todo parecía indicar que aquella promesa era imposible. Humanamente ya no había esperanza. Sin embargo, Dios nunca había olvidado lo que había dicho. La promesa seguía viva. Solo estaba esperando el momento perfecto. ¿Cuántas veces nosotros queremos acelerar los tiempos del Señor? Pensamos que si la respuesta tarda demasiado, significa que Dios dijo no. Pero muchas veces solamente significa aún no. Y existe una enorme diferencia entre esas dos respuestas. Porque cuando Dios dice espera, no lo hace para castigarnos. Lo hace porque ve cosas que nosotros todavía no podemos ver. Él conoce conversaciones que todavía no ocurrieron. Personas que todavía no llegaron. Puertas que todavía no se abrieron. Circunstancias que todavía no cambiaron. Mientras nosotros solo vemos el presente. Él contempla toda la historia completa. Por eso el profeta Isaías escribió que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Eso significa que muchas veces no entenderemos inmediatamente lo que Él está haciendo. Y está bien. Porque nuestra paz nunca dependió de comprenderlo todo. Nuestra paz depende de saber quién está escribiendo nuestra historia. Tal vez hoy tú solo puedes ver una página difícil. Pero Dios ya conoce el último capítulo. Y ese capítulo sigue estando lleno de esperanza. Porque cuando el Señor comienza una obra, siempre la termina. Existe una razón por la que Dios no siempre nos muestra todo el camino desde el principio. Si pudiéramos ver cada obstáculo que enfrentaremos, muchas veces decidiríamos no avanzar. Por eso el Señor suele mostrarnos solamente el siguiente paso. Y después otro. Y luego otro más. Así aprendemos que nuestra confianza no depende de conocer el futuro, sino de caminar cada día junto a Él. Moisés también tuvo que vivir esa experiencia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, seguramente muchos imaginaron un camino rápido hacia la tierra prometida. Pero Dios los condujo por el desierto. Humanamente aquel recorrido parecía ilógico. ¿Por qué no tomar el camino más corto? Porque Dios no solo quería llevarlos a un lugar nuevo. Quería formar un pueblo nuevo. Muchas veces nosotros también queremos llegar rápidamente al destino. Pero Dios está mucho más interesado en lo que ocurre dentro de nuestro corazón durante el camino. Hay procesos que fortalecen nuestra fe. Procesos que nos enseñan paciencia. Procesos que nos ayudan a depender menos de nuestras propias fuerzas y mucho más de la presencia del Señor. Y aunque en ese momento no siempre lo entendemos, un día descubrimos que cada etapa tenía un propósito. Quizás hoy estás viviendo uno de esos procesos. Te preguntas por qué las cosas avanzan tan despacio.
¿Por qué esa oración todavía parece no tener respuesta? ¿Por qué aquella oportunidad aún no llega? Pero recuerda algo muy importante. La velocidad nunca ha sido la prioridad de Dios. Su prioridad siempre ha sido formar un corazón capaz de sostener aquello que Él quiere entregarte. Porque recibir una bendición antes del tiempo correcto muchas veces puede convertirse en una carga. Nuestro Padre conoce el momento perfecto para cada cosa. Por eso Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Existe un tiempo para sembrar y también un tiempo para cosechar. El problema es que muchas veces queremos cosechar cuando todavía Dios está sembrando. Queremos ver el fruto cuando las raíces apenas comienzan a crecer. Sin embargo, las raíces son las que sostienen el árbol durante las tormentas. Así también ocurre con nuestra vida espiritual. Hay temporadas donde parece que nada cambia por fuera. Pero Dios está fortaleciendo aquello que nadie puede ver. Tu carácter, tu paciencia, tu confianza, tu dependencia del Señor. Y esas son las obras más profundas que Él realiza. Piensa también en David cuando fue ungido como rey. Samuel derramó aceite sobre su cabeza. Dios ya había hablado. La promesa ya existía. Pero David no subió inmediatamente al trono. Todavía tuvo que regresar a cuidar ovejas. Después se enfrentó a Goliat. Más tarde fue perseguido por Saúl. Vivió escondido durante años. ¿Significaba eso que Dios había cambiado de opinión? De ninguna manera. La promesa seguía viva. Solo estaba pasando por el proceso necesario. Quizás hoy tú también tienes promesas que todavía no ves cumplidas. Sueños que parecen demasiado lejanos. Oraciones que llevas mucho tiempo haciendo. No permitas que la espera destruya tu esperanza. Porque el tiempo de Dios nunca es tiempo perdido. Mientras tú esperas, Él sigue preparando. Mientras tú oras, Él sigue moviendo circunstancias. Mientras tú confías, Él continúa obrando de maneras que todavía no alcanzas a imaginar. Hay puertas que solo pueden abrirse cuando llega el momento correcto. Y cuando Dios decide abrirlas, nadie podrá cerrarlas. Por eso deja de pensar que el Señor olvidó tu nombre. Nunca lo hizo. Él conoce cada detalle de tu vida. Sabe exactamente dónde estás. Conoce aquello que necesitas antes incluso de que lo pongas en palabras. Y aunque hoy no puedas ver todo lo que Él está haciendo, puedes descansar en una verdad que jamás cambia. Dios sigue obrando. Incluso ahora. Incluso mientras escuchas este mensaje. Incluso en aquellas áreas donde piensas que nada está ocurriendo. Nuestro Padre nunca permanece inactivo. Su amor sigue sosteniéndote. Su gracia continúa alcanzándote. Y su plan sigue avanzando paso a paso. Quizás no con la velocidad que tú imaginabas, pero sí con la perfección que solamente Él puede dar. Por eso hoy quiero invitarte a hacer una oración muy sencilla. Señor, aunque todavía no vea el resultado, elijo confiar en ti. Aunque aún no comprenda el proceso, seguiré caminando contigo. Aunque algunas puertas permanezcan cerradas, creo que tú ya estás preparando la correcta. Ayúdame a no desesperarme. Enséñame a esperar con fe. Fortalece mi corazón mientras llega el momento que tú has preparado. Y recuérdame cada día que nunca dejas de obrar, incluso cuando mis ojos todavía no pueden verlo. Padre amado,
Gracias porque tu obra nunca se detiene. Gracias porque mientras nosotros dormimos, tú sigues cuidando de nuestras vidas. Gracias porque conoces el principio y el final de nuestra historia. Hoy ponemos delante de ti nuestras dudas, nuestros tiempos de espera y nuestras preguntas. Llénanos de paciencia. Renueva nuestra esperanza. Ayúdanos a confiar en tus tiempos y no solamente en los nuestros. Aunque algunas lágrimas continúen cayendo, aunque la espera parezca larga, no dejes de confiar, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti jamás la abandonará. Él sigue obrando, sigue preparando, sigue guiando, sigue fortaleciendo. Y cuando llegue el momento correcto, mirarás hacia atrás y descubrirás que incluso los días más silenciosos estaban llenos de su presencia.